Bueno, buenas tardes, soy el doctor José Díaz Chachín, soy médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia y bueno, el día de hoy vamos a revisar lo que es la interpretación de la espirometría. Primero recordar que la función respiratoria tiene dos grandes aspectos, que es la mecánica respiratoria y lo que es el intercambio de gases. Vamos en este gráfico, viene el flujo sanguíneo, viene el flujo de aire, pasa por el bronquio, llega al alveolo, ¿no? En el alveolo participa mediante la difusión en lo que es el intercambio de gases, que puede ser evaluado por la capacidad de difusión de monóxido de carbono, gasometría o pulsoximetría. Sin embargo, ¿qué pasa si el flujo de aire se encuentra con una resistencia, ¿de acuerdo? O tiene problemas en la distensibilidad de los alveolos? Entonces eso corresponde a lo que es la mecánica de la respiración y eso yo lo voy a evaluar mediante la espirometría. Entonces, para hablar de espirometría tengo que manejar algunos conceptos básicos. Primero, lo que es volúmenes pulmonares. El volumen corriente es aquel volumen que nosotros normalmente realizamos durante una respiración normal. O sea, es el aire que nosotros inspiramos y expiramos cuando respiramos normalmente. El volumen de reserva inspiratorio es aquel volumen de aire que usualmente nosotros hacemos cuando hacemos una inspiración forzada. El volumen de reserva expiratorio es cuando nosotros hacemos la expiración forzada de ese volumen. Y el volumen residual es aquel volumen que queda dentro de los pulmones después de haber realizado una expiración forzada. Las capacidades pulmonares básicamente es la sumatoria de volumen de los diferentes volúmenes. Vamos a ver esto en el gráfico. Acá tenemos el volumen corriente, tenemos el volumen residual, es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Entonces la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio con el volumen corriente es lo que se llama la capacidad inspiratoria. Si a eso le sumamos el volumen de reserva expiratorio, es lo que se llama la capacidad vital forzada. Y si le sumamos el volumen residual, es lo que se llama la capacidad pulmonar total. La sumatoria del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual es lo que se denomina la capacidad residual funcional. La espirometría, ¿qué cosa me va a medir? Básicamente el tamaño de los pulmones, así como el calibre de los bronquios. ¿Qué mide? La capacidad, ¿qué cosa me va a medir la espirometría? Primero, la capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire que yo boto después de una inspiración máxima. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es aquel volumen que yo boto durante el primer segundo de la maniobra. El volumen expiratorio forzado en el segundo 6 es en el segundo 6. El cociente o relación BF1 sobre capacidad vital forzada básicamente es para ver si es que el paciente tiene obstrucción al flujo de aire. Y el flujo expiratorio máximo o flujo pico es la cantidad máxima de flujo que yo puedo lograr en una maniobra de espirometría cuando empiezas de una inspiración máxima. Eso lo vamos a ver en un gráfico ahorita. Las indicaciones de la espirometría básicamente son para hacer una evaluación objetiva de la mecánica respiratoria, diagnóstica, por ejemplo, para diagnosticar asma, EPOC, impacto de la enfermedad en la mecánica respiratoria. Por ejemplo, la espirometría puede servir para ver cómo está la función de la caja torácica en pacientes con enfermedades neuromusculares, en screening de pacientes con riesgo, por ejemplo pacientes fumadores, para hacer un monitoreo y seguimiento de las enfermedades, por ejemplo pacientes con EPOC, como pronóstico, para ver el curso de una enfermedad, para lo que es la evaluación de impedimento, discapacidad desde el punto de vista respiratorio de un paciente, o para fines epidemiológicos. En el caso de que yo voy a realizar una espirometría, tengo que ver si es que el paciente no tiene alguna contraindicación para la misma. Entonces, tengo que preguntar al paciente si es que ha tenido algún infarto reciente, alguna enfermedad cardíaca reciente, alguna cirugía reciente, por ejemplo, de ojos, oído, tórax o abdomen, embarazo avanzado, si es que el paciente, por ejemplo, está inestable, tiene fiebre, está vomitando, tiene algún neumotórax, tiene hemoptisis, aneurismas, que puede ser cerebral, abdominal o torácico, si está, por ejemplo, con un tubo de drenaje torácico, o si es que tiene tuberculosis activa sin tratamiento, influenza. Esto per se no es una contraindicación absoluta, ¿ok? Pero, digamos, por fines de bioseguridad, evita hacerse.
Entonces acá vamos a revisar lo que habíamos hablado anteriormente. Esto es una curva volumen-tiempo de la espirometría. Entonces lo que vamos a ver es el volumen de aire medido durante el primer segundo, ¿de acuerdo? El volumen de aire medido durante el segundo 6 de la espirometría, que usualmente es similar a la capacidad vital forzada. Usualmente este BEF1 lo podemos usar en pacientes, por ejemplo acá en consultorio, donde podemos medir solamente el BEF en el segundo 6, que como les comentaba es bastante similar a la capacidad vital forzada. La otra curva que tenemos en espirometría es la curva flujo-volumen, ¿de acuerdo? La curva flujo-volumen, donde lo que nosotros vamos a ver es la curva expiratoria, la curva inspiratoria, y vamos a ver de que esta curva tiene un pico, que es el flujo pico, ¿de acuerdo? Todo este rango es la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Que es el parámetro que a nosotros nos va a ayudar para hacer las comparaciones. Por ejemplo, acá lo normal es de que un paciente sople durante al menos el primer segundo por lo menos el 80% de su capacidad vital forzada. Eso es lo normal. Entonces, para nosotros hacer la interpretación de una espirometría, primero tengo que hablar si es que la espirometría es aceptable. Entonces, para eso yo tengo que ver si es que cumple los criterios de aceptabilidad. El primer criterio es que tenga un inicio adecuado. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto en un gráfico. Que tenga una terminación adecuada. ¿Eso qué quiere decir? De que no haya cambios de más de 25 mililitros por lo menos durante un segundo en la curva volumen-tiempo, y que la espirometría por lo menos dure 6 segundos en mayores de 10 años. O que haga meseta si es que el paciente no puede seguir exhalando. Y además que no tenga artefactos en la maniobra. Eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en esta curva flujo-volumen, el paciente tiene que hacer un ascenso rápido de su flujo y hacer un pico. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal. Veamos acá. No hace un ascenso rápido, hace un pequeño pico acá, pero acá vemos otro, ¿no? Entonces, primero que no hace un ascenso rápido y también tiene un pico dudoso. Ahora, en esta otra maniobra, lo que nosotros vemos es que el paciente hace doble pico. Entonces el pico es único, no doble pico, ¿de acuerdo? A pesar de que hace un ascenso rápido. Entonces esta maniobra tampoco nos es de utilidad. Ya vimos que la espirometría por lo menos tiene que durar 6 segundos, ¿de acuerdo? Por ejemplo acá dura 8 segundos. Por ejemplo acá apenas 5 segundos, acá igual, acá 4 segundos. Entonces la duración no es la adecuada. Artefactos. Por ejemplo, acá tenemos un buen inicio, hace pico, pero cuando empieza a hacer la maniobra expiratoria, de un momento a otro se acaba el flujo. Eso donde lo vemos mejor en la curva volumen-tiempo, donde vemos que hace el ascenso, pero de un momento a otro se interrumpe la maniobra. ¿De acuerdo? Entonces acá esto es lo que se llama una terminación temprana. Por ejemplo, durante la maniobra el paciente empieza a toser, ¿de acuerdo? Y en la curva volumen-tiempo lo que nosotros vemos son estas escaleras que nos indica que el paciente ha tosido durante la maniobra. Cierre glótico muy similar a la terminación temprana. En relación a la curva flujo-volumen vemos que hace un buen ascenso, pero de un momento a otro se termina la maniobra. Y cuando vamos a la curva volumen-tiempo vemos que hace una meseta. De un momento a otro, meseta. Esto es lo que se llama cierre glótico. Todas las maniobras que el paciente realiza tienen que ser iguales, porque si no hace eso es lo que se llama esfuerzos variables o submáximos. Por ejemplo, acá vemos que el paciente hace diferentes esfuerzos. Miren, la celeste, la verde, la negrita, la roja, todos son diferentes. Esto se ve mejor en la curva flujo-volumen, pero sin embargo si vemos en la curva volumen-tiempo, esto incluso puede pasar desapercibido. El paciente tiene que hacer un solo esfuerzo.
Acá hace una buena maniobra, pero ni bien termina, hace otra vez una nueva exhalación. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver acá en la curva volumen-tiempo, donde el paciente termina la maniobra, pero otra vez vuelve a inhalar por la nariz y exhala, y acá vemos que está la otra maniobra. Entonces, esto ya no me ayuda en la interpretación de la espirometría. Por ejemplo, si el paciente mete la lengua dentro de la boquilla, entonces vamos a ver esta curva expiratoria que está aplanada. Esto no se ve muy bien en la curva volumen-tiempo, pero sí en la curva flujo-volumen. Por ejemplo, acá en lo que se llama la fuga de volumen, aparentemente todo está bien, pero si vamos a la curva volumen-tiempo, lo que nosotros vemos es de que el volumen de un momento a otro cae, y acá sube de nuevo, vuelve a caer. Entonces acá el volumen empieza a caer, cae, y nosotros vimos que cuando un paciente sopla tiene que subir en lugar de caer. Ok, entonces acá hace todo lo contrario. Entonces acá significa de que hay un volumen que se está perdiendo durante la maniobra. En lo que es errores en la línea de base, por ejemplo, el paciente ya terminó la maniobra, sin embargo el espirómetro sigue sensando que hay flujo, a pesar de que el paciente ya no tiene la boquilla en la boca, y el espirómetro sigue sensando de que está haciendo más maniobra. Entonces lo que se llama errores en la línea de base. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos evaluado los criterios de aceptabilidad y el paciente me ha hecho por lo menos 3 maniobras aceptables, lo que yo tengo que hacer es evaluar lo que es repetitividad, y eso se hace tanto en capacidad vital como en BEF1. Básicamente lo que me dice la repetitividad es de que no tiene, entre maniobra y maniobra no tienen que variar mucho los volúmenes, y lo que se recomienda es de que este sea menos de 150 mililitros entre maniobra y maniobra. Para eso tenemos este ejemplo. Vemos que este paciente en la primera maniobra me hace 4.11, en la segunda 4.02 y en la tercera 4.04. Si hacemos una diferencia, vemos que esto entre maniobra y maniobra es menos de 150. Y similar sucede en la capacidad vital forzada. Entonces quiere decir que esta prueba es repetible. Vemos eso en las curvas de flujo-volumen, donde vemos que las 3 curvas son bastante similares. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es en la primera maniobra 4.27, 3.64 en la segunda y 3.92 en la tercera. Entonces, entre estas maniobras hay más de 150 mililitros. Y entre esta y esta también. Entonces, esos resultados son bastante variables, entonces no son repetibles. Entonces, si nos vamos a ver en las curvas de flujo-volumen, vemos algo bastante similar, ¿no? Que las 3 curvas son diferentes. Ahora, una vez que ya hemos hecho la prueba pre-broncohilatador, pasamos a lo que es la prueba post-broncohilatador. Básicamente lo que nos hace esta prueba es evaluar si es que el paciente responde a la terapia broncohilatadora. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es decirle al paciente que suspenda los beta-agonistas de acción corta o los anticolinérgicos de corta duración, como son el salbutamol y bromuro de ipratropio, por lo menos 4 horas antes de la prueba. O si es que el paciente usa formoterol o salmeterol, por lo menos 12 horas. Cuando usa, por ejemplo, olodaterol o tiotropio, eso por lo menos son 24 horas. El paciente tampoco tiene que haber fumado, tiene que no haber hecho un ejercicio extenuante, ¿de acuerdo? Que podría modificarme la espirometría. Entonces, ¿cómo se hace? Se administra 400 microgramos de salbutamol, o sea, 4 disparos, o 160 microgramos, acá había un error, 160 microgramos de bromuro de ipratropio. En el caso del salbutamol, se hace que el paciente repose 10 a 15 minutos y se vuelve a hacer la maniobra,
o 30 minutos si es que en caso es usado bromuro de hipertropio. Entonces, cuando yo digo que el paciente tiene respuesta broncohilatador, cuando el BF1, la capacidad vital forzada, ha variado más del 12% y más de 200 mililitros con respecto al valor basal. O sea, que el BF1 o la capacidad vital forzada han cambiado más de 12% y 200 mililitros del pre al post broncohilatador. Eso va a ser con un ejemplo acá. Por ejemplo, acá lo que tenemos es que pre broncohilatador el paciente me hace 1.16 y post broncohilatador me hace 1.52. Acá hay más de 200 mililitros y cambia de 48% a 62%. Esto es más de 12%. ¿Ok? Entonces el paciente responde al broncodilatador. ¿Por qué? Porque hay más de cambio del pre al post, más de 12% de cambio y más de 200 mililitros. Igualmente acá vemos esta curva pre-broncohilatador, la que es la celeste, y la post-broncohilatador, que es la verde, donde vemos la diferencia por el broncodilatador. Ahora, una vez que he hecho digamos, si he evaluado la espirometría y veo que si es aceptable o es muy repetible, si es aceptable o es repetible, entonces yo tengo que evaluar cuál es la calidad de la prueba. Una prueba de calidad A significa que hay 3 maniobras aceptables y que la prueba es repetible, o sea, menos de 150 mililitros, y es lo que recomiendan en el estándar internacional, que es una prueba muy aceptable y muy repetible y que la interpretación es adecuada. El grado B tiene 3 maniobras aceptables, pero ya vemos que es menos de 200 mililitros, o sea, un poquito más variable, pero todavía es aceptable y repetible. Ya por debajo de esta, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando interpreta los valores de estas espirometrías. Entonces, una vez que hemos hecho ya tenemos todos los valores, lo que tengo que hacer es interpretar. Entonces, primero evalúo si la espirometría es aceptable y repetible, y si lo es, hago la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada. Si esta relación, está por encima del límite inferior de la normalidad, lo siguiente que yo evalúo es la capacidad vital forzada. ¿Con qué objetivo? De ver si es que esta capacidad vital forzada está por encima del límite inferior de la normalidad. Si es sí, la espirometría es normal. Pero si es no, sugiere restricción. Siempre se usa la palabra sugiere. ¿Por qué? Porque la manera correcta de hacer la afirmación de que es una restricción verdadera es con medición de volúmenes pulmonares. Acá vemos una curva de restricción, básicamente lo que siempre vemos, ¿no? La relación puede estar normal o incrementada, pero el tamaño del pulmón es pequeño. Lo mismo, y vamos al otro lado. Tenemos una espirometría aceptable y repetible, y miro que la relación entre BF1 y capacidad vital forzada, y me doy cuenta que esta está baja, o sea, está por debajo del límite inferior de la normalidad. Entonces esto automáticamente es lo que se llama obstrucción. Para yo evaluar la obstrucción tengo que evaluar la gravedad. Entonces para eso uso el porcentaje del BF1. Entre 70 y 100 obstrucción leve, 60 a 69 moderada, 50 y 59 moderadamente grave, 35 a 49 muy grave, y menos de 35 obstrucción muy grave. Ahora, luego de eso, hago lo que es la respuesta broncohilatador, ¿de acuerdo? Si responde a broncohilatador, sugiere mucho que esto sea un paciente asmático, ya que el EPOC también a veces puede tener respuesta a broncohilatador, o si no, lo que sugiere es un EPOC, ¿ok? Y obviamente eso ya después lo gradúo mediante el BF1. Entonces acá tenemos, básicamente acá por ejemplo tenemos que tiene el 60% de su capacidad vital forzada. Estamos hablando de una obstrucción moderada. Tiene el 50%, esto es una obstrucción moderadamente grave.
y el 25% que esto es una obstrucción muy severa. Entonces, ¿cómo calculo el BF1 esperado? Básicamente lo que hago es el BF1 de lo que tiene mi paciente sobre lo que debería tener mi paciente, y eso lo multiplico por 100% y me sale el porcentaje del BF1 esperado. Otras utilidades que yo le puedo dar a la espirometría. Por ejemplo, si yo solamente mirando el BF1, si el paciente tiene más de 2 litros en el BF1, ese paciente me tolera neumonectomía. Si tiene entre 1 a 1.5, incluso me puede tolerar una lobectomía. Y si tiene un BF1 más de 600 mililitros, incluso me puede tolerar una segmentectomía. Pero la manera correcta es usando lo que se llama el cálculo del porcentaje del BF1 postoperatorio. Para neumonectomía lo que usualmente se sugiere usar es lo que es la perfusión del pulmonar resecado, ¿de acuerdo? Mediante esta fórmula. Y si este BF1 postoperatorio me sale menos de 800 mililitros o menos del 40% del predicho, este paciente tiene un alto riesgo en esa cirugía. En el caso de lobectomía es bastante similar, solamente que acá lo que se usa es el número de segmentos a resecar. Es 1 menos Y, que es el número de segmentos removidos, que son los segmentos funcionales, ojo, sobre el número total de segmentos funcionales que tiene el paciente. Igual acá, si este porcentaje está por debajo del 40%, ese paciente tiene un riesgo alto. Sin embargo, ya cuando vamos a hacer, digamos, queremos hacer una evaluación correcta ya con todas las pruebas que corresponderían, no solamente se usa el BF1, sino también se puede usar la capacidad de difusión de monóxido de carbono combinándola con el BF1. Y de esa manera yo puedo estratificar a mi paciente. Si por ejemplo, digamos que me encuentro en la disyuntiva, lo que puedo usar es un test de caminata para ver si es que mi paciente tiene un bajo riesgo en esta cirugía. Pero si la caminata no me ayuda, lo siguiente que yo puedo pasar es al test de ejercicio cardiopulmonar. Y ahí lo que voy a evaluar es el consumo de oxígeno. Y de acuerdo al consumo de oxígeno, yo tengo que evaluar el riesgo de este paciente en la cirugía. Bueno, acá básicamente para ver cómo son las curvas de la espirometría, ¿no? Vemos acá una curva normal. En una obstrucción vemos que el flujo pico está disminuido. Vemos que es una curva un poquito más cóncava, ¿de acuerdo? Pero que el tamaño pulmonar está conservado. Sin embargo, en la restricción, igual el flujo pico está disminuido, pero además el tamaño pulmonar está disminuido. La otra utilidad es básicamente para lo que es evaluar la obstrucción de la vía aérea superior, tanto fija o variable. Entonces, tenemos la variable intratorácica, extratorácica y la fija. Cuando nosotros vemos la curva flujo-volumen y vemos, por ejemplo, que la curva inspiratoria está normal, pero la curva expiratoria está achatada, eso es lo que se denomina una variable intratorácica. ¿Ok? Vamos al otro lado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta curva flujo-volumen, la curva expiratoria está normal, pero la curva inspiratoria está achatada? Eso me indica que lo que tiene el paciente es una obstrucción de la vía aérea superior variable pero extratorácica. El punto de referencia que se usa para decir intra de extra es la glotis. Y si por ejemplo el paciente tiene achatada las curvas en ambos tiempos, es lo que se llama una obstrucción fija. Ejemplo, por ejemplo acá una estenosis traqueal. Ya para ver lo que es la aplicación, por ejemplo acá vemos en este ejercicio, vemos primero lo que les comentaba es, primero tenemos que ver las curvas de la espirometría antes de leer los valores. Entonces acá vemos que tiene un buen inicio, en esta curva flujo-volumen tenemos un buen inicio, hace pico, aparentemente no ha hecho artefactos, y vemos que la duración tanto de la pre como la post dura más de 6 segundos. Entonces estamos bien. Luego de eso, entonces, no podemos evaluar lo que es repetitividad, por supuesto que no nos están dando ya, los valores para poder evaluar eso, pero asumimos que es repetible.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, veamos. BEF1, el paciente tiene 1.17. Lo mínimo que debería de ser este paciente es 1.74. Entonces hago 1.17 entre 1.34 y esto me sale 52%. El paciente me ha hecho 1.95. Lo mínimo que debería de hacer este paciente es 2.30. Entonces hago el cociente y esto me sale 67. Entonces ya sabemos de dónde salen los porcentajes de BEF1 y de capacidad vital. Entonces, si yo recuerdo, lo primero que tengo que mirar es el porcentaje del BEF1 en relación a la capacidad vital forzada. Entonces, divido 1.17 entre 1.95, esto me sale 60. El paciente, ¿cuánto es su límite inferior de la normalidad? 68.7. Eso quiere decir de que este paciente, su relación está por debajo del límite inferior de la normalidad. Entonces, este paciente lo que tiene es una obstrucción. Entonces, si tiene obstrucción, lo que tengo que hacer es evaluar el grado de obstrucción. Entonces, para eso yo miro el porcentaje del BEF1. Entonces, este paciente tiene 52%. Entonces, si es 52, es una obstrucción moderadamente severa. Entonces, este paciente tiene una obstrucción moderadamente severa. Ahora lo que yo evalúo es la prueba del broncodilatador. Entonces, veo. El paciente va de 1.17 a 1.33, o sea, hace más de 200 mililitros. Y me están diciendo de que el paciente ha hecho un cambio post-broncodilatador de 14%. Entonces, ha hecho más del 12% y además ha hecho más de 200 mililitros. Por ende, el paciente lo que tiene es una obstrucción moderadamente severa o moderadamente grave que responde al broncodilatador. En esta otra, nuevamente vemos las curvas flujo-volumen. Hace un buen inicio, hace un pico, hace esta barriguita acá, que eso puede ser normal, ¿de acuerdo? Aparentemente la curva de flujo-volumen está bien, pero si miramos la curva de volumen-tiempo, lo que nos damos cuenta es de que la pre-broncodilatador, el paciente me sopla 8 segundos, pero la post-broncodilatador me sopla apenas 5 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, como que ya vamos viendo de que no cumple todos los criterios de aceptabilidad, ¿ok? Tampoco me dan los valores para ver si es que el paciente tiene, si son repetibles o no, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a la lectura de los valores. Entonces, el paciente me ha hecho 2.67 y lo mínimo que debería de ser es 2.23, o sea, me ha hecho el 97%. En capacidad vital forzada, el paciente me ha hecho 3.19 cuando lo mínimo que le corresponde es 2.72. Eso es el 95%. Entonces, 2.67 entre 3.19 es 83.7. Eso lo comparamos con el límite inferior de la normalidad que le corresponde a este paciente, que es 72.7. Entonces, este límite inferior, esta relación está por encima del límite inferior de la normalidad. Entonces, acá la pregunta es, o esto es una restricción o esto es una espirometría normal. Entonces, para eso yo evalúo la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada de este paciente está en el 95%, o sea, está por encima del límite inferior de la normalidad. Eso quiere decir de que esta espirometría es normal. Cosa que acá diferente, por ejemplo, uno que tiene un buen ascenso, pero vemos que tiene varios esfuerzos, ¿de acuerdo? Y además nos damos cuenta pues de que cada maniobra tiene una duración diferente. Entonces, criterio de aceptabilidad ya vemos que no los está cumpliendo. No podemos hablar repetitividad, pero bueno, hay que interpretar la espirometría. Entonces, cuando nosotros vemos acá, el paciente ha hecho 2.0 y lo mínimo que debería de ser es 3.36, entonces solamente me ha hecho el 49%. En capacidad vital forzada me ha hecho 2.32 y lo mínimo que le corresponde es 4.12, o sea, me ha hecho solamente el 47%. Entonces, 2.0 entre 2.32 es 86.2. Lo mínimo que le corresponde a este paciente es 72.2. Entonces,
está por encima del límite inferior de la normalidad. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es ver si es que esta espirometría es normal o es que sugiere restricción. Entonces lo siguiente que hago para ver cuál es, miro la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Sobre todo el porcentaje, que es el 47%. Entonces esto está por debajo del límite inferior de la normalidad. Entonces este paciente lo que tiene es sugiere restricción. 47% es una restricción severa o restricción grave. Bueno chicos, eso ha sido todo en relación a lo que es interpretación de espirometría. Muchas gracias.